Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a trabajar un poquito. Bueno, la propuesta que hoy le traigo es trabajar un poquito en esta idea de lo que voy trabajando en mis obras, que tiene que ver con el surrealismo. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar hoy es un boceto, una imagen, pero vamos a intentar de alguna manera jugar con algunos objetos. Y por ahí no vamos a pintar una obra en plano, ¿sí? En un plano bidimensional, sino que vamos a tratar de armar una obra concretizando los objetos, ¿sí? O sea, vamos a sacar del boceto los objetos que necesitamos para construir una obra que podamos palpar y podamos tener presente. Entonces, lo que vamos a tener de referencia es uno de mis trabajos que ahora les voy a mostrar, y vamos a ir viendo cómo involucrarnos en esto de concretizar la obra y ver cómo trabajar nuevas formas de arte contemporáneo, podría llamarse, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es vamos a tener de referencia este trabajo, ¿sí? Lo que trabajé acá fue una caja objeto, en realidad, fíjense en que es un marquito de 20 por 20 que tiene profundidad, ¿sí? Es de MDF. Entonces aprovechamos este elemento que es muy interesante para trabajar, y lo que hacemos es involucrar diferentes técnicas, ¿sí? Vamos a referirnos a los bocetos y vamos a tomar del boceto los objetos que nos sirven o que nos significan algo. Ustedes recuerden que los objetos dentro de lo que es el arte, de lo que es el surrealismo metafísico, son muy importantes. ¿Por qué? Porque trabajamos en la esencia de su concepto, ¿sí? En la esencia de lo que son en realidad, más allá del material y más allá del uso que le podamos llegar a dar. Recuerden que los objetos, a partir de su forma y a partir de la concepción del objeto mismo, dicen cosas, ¿sí? De alguna manera es una metáfora de las realidades. Entonces podemos tomar esa idea de utilizar los objetos como metáforas para decir cosas o para trasladarnos a otras ideas y a otros conceptos, ¿sí? Por eso lo que vamos a hacer es, con este tipo de soporte, vamos a trabajar las cajas objetos, podremos llamarlas, ¿sí? En el cual vamos a tener diferentes espacios. Ustedes fíjense en que tiene la misma relación que la pintura metafísica, ¿sí? La pintura en realidad lo trabajamos en un plano bidimensional. En este caso le vamos a agregar una dimensión más, que sería la profundidad. Entonces, en este espacio van a convivir varios aspectos que tienen que ver con la composición en sí, que son, bueno, los diferentes espacios, el interior y el exterior. La superposición se puede lograr tranquilamente de los diferentes elementos porque el espacio me lo permite. Y tenemos también esta cuestión de trabajar las ideas y trabajar diferentes técnicas que tienen que ver con la pintura decorativa quizás, o tienen que ver con pinturas con técnicas más artesanales. En este caso apliqué en la parte del borde de este trabajo una textura, ¿sí? Con cemento. ¿Por qué? Porque lo que yo trabajo en esta idea, si nos involucramos en esta obra en particular, es esta idea de el material seco, ¿sí? El material que no dice nada, el material solitario, ¿sí? Este gris que ocasiona el cemento, ¿sí? En las estructuras. Entonces, como que ya el mismo material ya me está diciendo cosas, ¿sí? Me está hablando de lo que quiero significar con esto, ¿está bien? Entonces, aparte de el cemento, aparecen otros elementos, como este elemento que está acá, a ver, lo voy a acercar un poquito, no sé si se ve, bueno, ese elemento que está ahí, en el medio, ¿sí? Es parabrisas de un vehículo, de los autos, que se ha roto. Bueno, yo lo usé como para generar una sensación ahí al fondo. Entonces ya están conviviendo en este trabajo dos materiales muy interesantes. Uno es el cemento, el otro es el vidrio, y fíjense que el vidrio también me está indicando una idea, una sensación, que es un vidrio que está partido, un vidrio roto, desintegrado, que a la vez está integrado en una forma. Entonces, si uno empieza a leer la composición, ya empieza a tener diferentes
concepciones o empieza a involucrarse de otra manera a esta obra, que si bien es pequeña, pero dice mucho. Entonces, si yo pienso en el gris del cemento, en el brillo y en la fragmentación de este vidrio, ¿sí? Que a su vez tiene una forma, empiezan a jugar diferentes ideas como para entender qué es lo que se está hablando. Yo tengo un fondo, ¿sí? En el cual hay un personaje que está sentado en una de sus esquinas, ¿sí? Está como, fíjense en que no tiene qué tipo de postura tiene, como para dar la sensación de que está como abatido, que está como desilusionado, angustiado, está en una esquina, ¿sí? Afuera, prácticamente casi afuera de este interior, ¿sí? Que también pasa algo. No solamente eso, sino que él está sostenido, ¿sí? Por dos cintas plásticas de embalar. Estas son las cintas para embalar, que se embalan, digamos, productos así pesados como madera. Entonces tenemos dos cintas que atraviesan este espacio y que a él le generan justo la posición para que lo sostenga o lo contenga o esté a punto de contenerlo, sostenerlo o no, como que él está en esa postura como un poco indecisa o que está fuera, adentro. Bueno, todo eso es lo que el trabajo va diciendo y uno va como involucrándose en los elementos que ve y en los objetos que encuentra en este trabajo. Y después, como para dar terminación, hay como una sensación de círculo justo enfocando en la mira a este personaje, ¿sí? Entonces, también eso nos está diciendo algo y también con eso yo puedo hacer una lectura de este trabajo. Si bien es un formato pequeño, fíjense en que la carga emotiva de los elementos y los materiales que se usaron es bastante importante y es muy profundo, ¿sí? Entonces, podemos nosotros trabajar esta idea trasladándonos a otros elementos y a otros espacios. Este es un ejemplo, nosotros vamos a seguirlo y vamos a trabajar con otros elementos para armar otra obra, ¿sí? Así que bueno, los invito a que sigamos viendo lo que traje para mostrarles y nos encaminemos a construir nuestras cajas, objetos, en la cual uno pueda decir y pueda metaforizar un poco la realidad social o las situaciones que uno tiene como para hablar y para generar en realidad debate o reflexión. Esa es la idea que vamos a proponer al espectador en realidad. Así que bueno, esto lo voy a dejar por un lado y vamos a empezar vamos a bajar un poquito a la mesa para poder ver qué materiales tenemos y cómo vamos a empezar a trabajarlo, ¿sí? Con los materiales. Esa por un lado me gustó, acá vamos a probar con otra, que también. Esta idea de... ven, mire qué lindo, queda bárbaro. Esta idea de la canilla como que está seca, ajada, vieja, y esta problemática del agua que estamos teniendo, ¿no? Esta cuestión de las raíces que salen como de su interior. Incluso fíjense en que el movimiento del tronco mismo ya me genera esta idea como de que la ondulación del agua que sale y se convierte en raíces, ¿no? También es muy significativo. Entonces uno tiene como que ir probando, ir viendo qué es lo que la composición nos dice y cómo podemos ir armándola de una manera también sustentable, ¿no? Este es otro tronquito que está muy interesante, que también lo podemos poner. Inclusive puede ser que el tronco no esté justamente tan cerca de la canilla, ¿sí? Y podemos ir jugando con los diferentes espacios que tenemos, Incluso puedo prescindir de esto y puedo como ir trabajando otras ideas, ¿no? Voy viendo, voy superponiendo, voy agregando, voy armando, ¿sí? Ya los elementos son tan ricos en sí, solos, que creo que ni siquiera puedo pensar en el color, porque la madera me encanta, el metal está muy bueno, la madera, el tronco seco también genera otra textura, así que vamos a ir viendo cómo jugamos con todas estas ideas y estos materiales. Entonces bueno, voy como armando mis composiciones y también voy pensando que capaz
que solamente puedo como dejar el espacio vacío y utilizar uno de los elementos, ¿no? Uno va como trabajando esas ideas y va viendo si realmente es necesario poner algo más, ¿no? La idea de la canilla me encanta igual, pero bueno, ¿no? Porque hace como un juego ahí que tenemos que ir viendo qué vamos a hacer. Sola capaz que queda bien también, en una esquina, bueno, vamos viendo. Esta también me gusta mucho, ¿sí? Yo voy como jugando con eso. El fondo así translúcido también queda bueno, me gustó. Así que vamos a ir tomando decisiones, por un lado, esta idea de la canilla me gusta, y yo miren lo que les voy a mostrar acá. Miren este elemento. Fíjense en ustedes. Díganme, lo voy a pegar para que lo vean. Díganme si esto no se parece a una persona, ¿no? Como que está levantando los brazos y está, ¿no?, pretendiendo agua de un grifo que está seco, ajado y ya no tiene. Fíjense en qué realidad tremenda se nos presenta en nuestro trabajo, qué realidad que nos abruma, que se presenta hoy con estos elementos. Entonces, bueno, uno va jugando, ¿sí?, de ubicarlo. Fíjense en el cuerpo, tremendo cómo se ve el cuerpo de esta persona seca, ajada, ¿no? Y uno va como jugando con eso. Voy viendo cuál es la mejor posición, si queda bien en un costado, si queda bien debajo, para jugar con la transparencia que va a generar el fondo, y así vamos a ir armando nuestro trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, los elementos más o menos ustedes ya habrán tomado nota de sus ideas y habrán visto cuál es el mejor elemento, cuál es la mejor forma de disponerlos. Por el momento lo que vamos a hacer es empezar a prolijar un poco el material, ¿sí? Vamos a buscar una lija, ¿sí? Vamos a ir lijando, porque a mí me parece que este material tiene mucho para dar solo, ni siquiera tengo ganas de pintarlo. Incluso fíjense que está como veteado, ¿sí?, por el tiempo que transcurrió, vaya a saber uno dónde. Lo vamos a limpiar por ese tema. Y lo que voy a hacer es simplemente enaltecer el tono en madera. Puedo dejarlo si quiero también en color, en otro tono. Por ejemplo, puedo hacerlo imitando un hierro oxidado si quiero. Puedo agregarle algún otro elemento. Recuerden siempre que trabajamos mucho con la sensación que nos genera el color, ¿sí?, los vacíos, la soledad. En este caso vamos a armar un trabajo bastante significativo para nuestro tiempo. Y bueno, y lo que tiene el arte es esta cuestión de indagar al otro, ¿sí?, de involucrarlo y de pensar. Entonces limpiamos un poquito la pieza. Ya de por sí el elemento, fíjense en que me dice mucho, capaz que lo dejo de este lado porque esas manchas me encantan. Limpio un poco la pieza nada más, ¿sí? Y una vez que más o menos, esas manchas me gustaron, lo voy a dejar. Más o menos lijé un poquito para suavizar un poco las formas. Vamos a pintar un poco. Dijimos que podemos trabajar con un poco de goma laca, quedaría bárbaro. También lo que quedaría muy bien es un poquito de betún de Judea, también va a quedar muy bien, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es pintarlo con algunas tierras, ¿sí?,
para generar más la sensación de madera. Los colores tierras que vamos a elegir, bueno, puede ser un güengue o un tierra siena tostado, algún ocre, o sea, fíjense en que acá es como muy libre la cuestión de los tonos y bueno, ir generándolo a medida que uno va pintando. Si yo trato de elegir en la gama de los tierras 3 colores así como bastante definidos, después la pintura como que se define bien, se define mejor, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es como un rayé con un pincel viejo, medio seco, y un poquito de agua quizás. Voy a ir tomando un poco de color. Como mi pincel está un poquito duro y viejito, miren, me deja como esta sensación de líneas que a mí me va a interesar para los bordes, ¿no? Voy como jugando con eso. Veo la cantidad que yo quiera que cubra, quizás cubrir todo, quizás no. Involucro el otro color, el ocre es hermoso para pintar. Pero yo, como estoy pretendiendo que mi trabajo diga, que mi trabajo hable, la importancia la van a tener los objetos en sí. Ahora voy a trabajar en este centro, que capaz que lo haga un poco más oscuro. Acá sí puedo buscar otro pincel que me ayude para estas zonas, ¿no? Como nuestro trabajo se van a ver tanto de un lado como del otro, vamos también a jugar un poquito, ¿sí?, con pintarlo de todos los lados. Es una pintura tranquila que a mí no me genera ninguna cuestión de estrés, porque simplemente pinto. En realidad esta es una cuestión muy personal, pero bueno, cada uno cuando proyecte su objeto, su caja objeto, puede, en este caso es un marco, ¿no? Pero bueno, usar los colores que le sugiera el trabajo o la idea, ¿no? Entonces vamos como pintando todo, vamos dejando secar, vamos dándole un marco a nuestro trabajo. Esto le genera importancia. ¿Sí? Estamos trabajando con un tono que es bastante sobrio, digamos, de alguna manera. Entonces como que eso también va a ocasionar algo en nuestra composición, ¿no? Y a medida que vamos como ubicando los elementos o los objetos, en este caso, cada uno nos va a generar cierta resistencia, ¿no?
y vamos a ir viendo en el trayecto cómo vamos a ir resolviendo esas cuestiones. Entonces también eso es como una cuestión muy terapéutica, esta idea de entender y metaforizar, ¿no? Usar la metáfora como digamos fundamento de nuestro trabajo, ¿no? Que es muy importante. Y qué interesante que va como quedando, ¿no? Entonces ahora vamos a pintar del lado del borde como para ya ir. Esto después, si quieren, lo pueden barnizar con un barniz mate, como que para que el brillo tampoco genere ninguna cuestión en el trabajo, ¿sí? Acá, si quiero, puedo jugar un poquito con los ocres, como para generar algún contraste también. Todo tiene que ver con el armado de esta obra, que tiene como que ser muy precisa en algunos conceptos, ¿no? Los colores que pensé, digamos, en este caso son bastante así como sobrios por una cuestión. Acá los objetos serían como los personajes principales, ¿no? El personaje principal serían los objetos, en realidad. Entonces como que jugamos con esa idea de que la presencia de los elementos van a decir. Entonces, bueno, los colores no tienen que competir con esa presencia, ¿sí? Tienen que ser colores en el cual los objetos digan. Y el color acompaña. Que hay grandes temas que son muy susceptibles y muy hirientes, ¿no? Entonces también uno tiene que ir viendo el camino que elige, ¿no? Yo prefiero el camino de interpelar al otro, ¿sí? Desde una búsqueda. Miren qué lindo que queda. Desde una búsqueda personal, tratando de lograr un debate, una reflexión, un cuestionamiento, que a nosotros nos permita conversar, comunicarnos, ¿no? Esto lo voy a lijar más o menos, no le voy a sacar mucho nada porque me gusta esta idea de lo antiguo, de lo viejo, ¿no? De que ya cumplió su etapa, digamos. Inclusive me gusta más de este lado, pero bueno, me queda mejor acá. Entonces, fíjense en cuando empezamos como a adherir los elementos, acá viene el gran problema de qué elementos usamos para adherir. Bueno, en este caso vamos a usar un cemento de contacto si es preciso. Incluso si ustedes, yo lo voy a pensar igualmente, porque yo voy a dejar planteado, pero no lo vamos a terminar hoy, porque se tiene que secar, después les muestro la obra terminada. Incluso estoy pensando capaz que voy a calar una parte en este sector para que mi canilla como que se meta un poquito, si se incruste un poquito en la madera y no me quede tan como pegada arriba, digamos, ¿no? Entonces como que se involucre con este soporte. Y la pieza que a mí me gusta que va a quedar, estoy entre esta, ¿sí? Que ahora la voy a poner un poquito de cinta para que lo vean ustedes cómo queda. Obviamente, bueno, hay que barnizar y esas cosas, ¿no? Voy a poner acá un poquito para que lo vean nada más. Entonces a mí me gustó esta idea. Esta idea, así podemos ponerla ahí, ¿no? Como que de la búsqueda del agua. Vieron que a veces las plantas, al igual que las personas, cuando está cerca de una ventana y tiene mucha luz, como que se quiebran para ese lado. Bueno, en este caso nuestro tronco seco, que justamente me da esta sensación de persona, ¿no? Porque fíjense en la forma que tiene, es
Es tremenda la forma que tiene. Esto después lo voy a pegar acá. Me da esta sensación de querer ir hacia el agua, este cuerpo, ¿no? ¿Lo ven ahí? ¿Si se ve bien? Sí. Ay, no lo quiero. Lo tendría que pegar, pero bueno, no lo quiero pegar porque lo quiero que lo vean. Bueno, ahí lo voy a dejar. Este cuerpo como que se acerca, ¿sí? Acá lo voy a pegar. Ahí está. Como que se va. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Este cuerpo como que quiere ir hacia la búsqueda de algo que no tiene, y el elemento en esa presencia y en ese encuentro no tiene nada para dar, porque fíjense que está como seco y está como, ¿no? Y acá vienen los cuestionamientos sociales, los cuestionamientos de la equidad, ¿no? Y de esta idea de, incluso si quiero puedo como ponerle otro más ahí, también con esta misma idea. Fíjense en que el elemento cómo habla, ¿no? Porque mire, me gustó me parece que lo voy a dejar ahí. Voy a poner una cintita. Cómo los elementos en este punto me están hablando y me están diciendo tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, esto lo vamos a pegar acá, pero primero quería como acomodarlos ahí. Fíjense en este encuentro de dos personajes. ¿No? Ay, no se quiere quedar. Bueno, vamos a poner ahí. Esta idea, ¿sí? De dos personajes que están en este plano, ¿sí? Vacío, con un fondo vacío, que generan esta sensación de levantar sus brazos y pedir o aclamar o buscar, y la presencia del objeto que, bueno, que está ahí como muy solo, sin conexión a ningún lado, con el simple hecho de la presencia. Y fíjense en que también, si tuviésemos que hablar de la metáfora, fíjense en que el objeto, ¿sí? De la canilla está como desproporcionado, que es típico del surrealismo metafísico, la desproporción, los diferentes planos y la no definición de la figuración, digamos. Los elementos que parecen ser personas no están totalmente definidos, ¿sí? Y no están totalmente definidos, pero sugieren algo, sugieren una silueta, sugieren una forma, y el elemento que predominante por su proporción, bueno, en este caso es un elemento frío, metálico, en presencia de estos dos elementos que están acá abajo. Entonces creo que nuestra búsqueda termina y nuestra obra concluye con esta idea. Así que bueno, les propongo que sigan ustedes indagando en los objetos. Vamos a seguir trabajando en esta línea porque me parece que es muy interesante. Comiencen a guardar elementos que les sean significativos en su vida o que les sean significativos en cuestión de la metáfora, para poder elaborar este tipo de trabajos. Así que bueno, los espero en un próximo encuentro y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, adiós.